o una fase que es la fase descriptiva y la fase analítica. La fase descriptiva, de nuevo, vamos a revisar algunos de los indicadores que son parte de la vigilancia. Si en un estudio de brotes, recuerden que necesitamos caracterizar ese brote de acuerdo a ciertas variables, a las variables de tiempo, de lugar y persona. Vamos a revisar nuevamente el cálculo de las tasas de incidencia especialmente. Recuerden que cuando trabajamos o estamos frente a un brote, la tasa de incidencia pasa a optar por el nombre de tasa de ataque, ¿no es cierto? O la tasa de letalidad. Entonces, como ir viendo algunos de los indicadores, como digo, que ya se han revisado en la unidad anterior de vigilancia epidemiológica. Y en la fase analítica, que justamente consiste en plantear hipótesis, ¿no es cierto? El investigador va a plantear una hipótesis de por qué finalmente puede presentarse este brote, cuál fue la causa, cuál fue el agente causal, cuáles son los factores de riesgo, etcétera. Entonces, en ese caso vamos a tener que utilizar, ¿no es cierto? Lo que vimos, igual recordar un poco lo del semestre anterior, lo que son medidas de asociación y medidas de significancia, porque es la forma en que los investigadores, o mejor dicho, en una investigación epidemiológica, nos va a permitir justamente aceptar o rechazar nuestras hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos a retomar mucho de las cosas, tanto que se ha visto en la unidad anterior de vigilancia epidemiológica, como algunos elementos que ustedes probablemente lo revisaron el semestre anterior y vamos a ir recordando algunas cosas. Bueno, un elemento que es súper importante es definir qué tipo de diseño de investigación utilizamos en un estudio de brotes o epidemias, ¿sí? Y es recordar entonces un poquito cómo clasificábamos nosotros o cómo es la clasificación más común de los diseños de epidemiología, los diseños epidemiológicos. Recordar que tiene que estar en relación con si el investigador asigna o no asigna la exposición, ¿no es cierto? En el caso de que el investigador tenga el control y pueda asignar la exposición, entonces vamos a tener todo lo que son los estudios experimentales. Una característica importante dentro de los estudios experimentales es la aleatorización. Si es que el investigador realiza una asignación aleatoria de las personas que van a recibir el tratamiento o la intervención, ¿no es cierto? Y quienes no van a recibir a través de métodos aleatorizados, entonces se les conoce justamente como ensayo clínico aleatorizado, ¿cierto? Al contrario, si el investigador no aplica ninguna selección aleatoria, ¿no es cierto? Y lo hace por conveniencia, entonces vamos a tener los ensayos clínicos no aleatorizados, también denominados cuasi experimentales. Esto nos vamos a ver un poco más adelante en la siguiente unidad, que corresponde justamente a revisar algunos elementos metodológicos de análisis de datos de los ensayos clínicos aleatorizados, así que les vamos a dejar a un ladito. ¿Qué pasa cuando el investigador lo que hace es observar y registrar, ¿no es cierto?, los diferentes eventos? Vamos a tener la clasificación de los estudios observacionales. Si hay grupo o no hay, en este caso hay que identificar con claridad si es que hay grupo o no hay grupo de comparación. Si es que no lo hay, vamos a tener los estudios descriptivos, y en el caso de que sí haya grupos de comparación, vamos a tener el grupo de estudios que corresponden a los analíticos. Dentro de los analíticos, identificar si hay o no hay seguimiento en el tiempo. Si hay seguimiento, vamos a tener los estudios longitudinales, como los estudios de corte, concurrente o no concurrente, que su principal característica es que partimos de población sana o libre de la enfermedad que es sujeta de investigación, y vamos a clasificar en expuestos y no expuestos, y posteriormente seguirles en el tiempo hasta ver quiénes
desarrollan la enfermedad y quienes no desarrollan la enfermedad. ¿Sí? ¿Quién se acuerda qué medida en estadística utilizamos en un estudio de corte concurrente? O un estudio de corte no concurrente. ¿Qué medidas utilizamos en un estudio de corte? A ver, ¿qué recuerdan? Vamos con... A ver, sí, dime. A ver, eran las medidas de asociación y las medidas de significancia. Ya, ok, pero ¿qué medida utilizamos? Como medida de asociación en un estudio de corte. O sea, se refiere a lo del riesgo relativo, incidencia y eso. Exactamente, a eso mismo me refiero. Ok, gracias Milena. Efectivamente, utilizamos primero una medida de incidencia. Recordemos que en un estudio longitudinal, como las personas están libres de la enfermedad, sabemos exactamente que esos casos son nuevos, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a identificar incidencia. Y como medida de asociación, igualmente, como mencionó Milena, va a ser el riesgo relativo, porque el riesgo relativo es una razón de incidencias, ¿ya? Eso sí es que tenemos seguimiento, sea longitudinal, como digo, una corte concurrente o no concurrente, es decir, una corte histórica o una corte prospectiva. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que no tenemos seguimiento? En ese caso debemos identificar si tenemos grupos que se van a estudiar desde el inicio. ¿Sí? Si es que es así, vamos a tener entonces el grupo de estudios de casos y controles, ¿no es cierto? Como el nombre lo dice, casos y controles, ¿de dónde partimos? Vamos a partir del evento, es decir, comparar las personas que están enfermas con las personas que están sanas e identificar a qué factores de riesgo estuvieron expuestos, ¿sí? En un estudio de casos y controles, ¿qué medidas estadísticas utilizamos? Así como en la corte ya mencionó Milena que vamos a utilizar incidencia y vamos a utilizar un riesgo relativo. ¿Qué pasa en el estudio de casos y controles? ¿Qué medidas estadísticas utilizamos? A ver, ¿quién se acuerda? Alison. ¿Qué medidas estadísticas utilizamos en un estudio de casos y controles? El odds ratio. Muy bien, ¿no es cierto? Utilizamos el odds ratio. Y si es que estamos utilizando el odds ratio, ¿cuál es la medida primaria que obtenemos en el estudio de casos controles? Así como en el de corte habíamos obtenido una incidencia, ¿qué va a pasar en el estudio de casos y controles? ¿Qué vamos a utilizar? Alison, sí, tú. Complétale, ¿qué utilizamos? Ya has mencionado el odds ratio, muy bien, como medida de asociación, ¿no es cierto? Recuerden que la medida de asociación es cuando nosotros justamente queremos comprobar cuál es el factor de riesgo que se asocia a la enfermedad. Es decir, estamos hablando del análisis bivarial. Pero ¿de qué medida partimos en un estudio de casos y controles? ¿No? A ver, Andrés, ¿te acuerdas cuál es la medida que obtenemos en un estudio de casos y controles? ¿No? Nadie. ¿Qué tal? Pero si acabamos de ver en la unidad anterior. En un estudio de casos y controles vamos a obtener prevalencias. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de casos, de personas que ya están enfermas. Entonces yo nunca puedo sacar incidencia. ¿Ok? Es ustedes, como digo, acabamos de pasar módulo de vigilancia y hemos visto de nuevo lo que es incidencia y lo que es prevalencia. ¿Sí? No pueden olvidarse, tienen que mantener, ¿no es cierto? Como digo, si un pensamiento epidemiológico, lo primero, lo más básico que ustedes no se pueden olvidar jamás en la epidemiología es el tema de incidencia y prevalencia. ¿Sí? Y por el contrario, finalmente tenemos los estudios de corte transversal,
¿no es cierto?, en el cual se va a medir en el mismo tiempo la exposición y el evento. ¿Sí? Luego tenemos, si es que no hay grupos de comparación, obviamente vamos a tener todos los estudios descriptivos, que incluye serie de casos, reporte de casos, del estudio de corte, digamos, del estudio descriptivo transversal, también conocido como un estudio de prevalencia. ¿Por qué les hago esta clasificación? Para recordar que en una investigación epidemiológica de un estudio de un brote, o sea, para poder saber si es que tenemos o no tenemos un brote, una epidemia, etcétera, ¿cuál creen ustedes que es el mejor estudio para la investigación de un brote o epidemia? Recordando, ¿cuál creen ustedes que es el estudio o el mejor estudio de acuerdo a los elementos básicos de la metodología de cada uno de los diseños? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es de estos estudios? ¿Cuál creen ustedes que es el mejor para poder identificar o hacer un estudio de brotes o de una epidemia? Nelly, cuéntame, ¿cuál crees que es el mejor estudio? Considerando los elementos metodológicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pensemos, ¿necesitamos tener un grupo de comparación, sí o no? Sí, ¿no es cierto? Porque si no, de lo contrario, recuerden que les había mencionado que vamos a tener una fase analítica. Y para poder hacer la fase analítica necesitamos tener un grupo con que comparar, ¿ya? Ya les ayudé. Ahora sí, si ya estamos y tenemos claro que necesitamos un grupo de comparación, ahora sí, ¿qué tipo de diseño creen que es el más pertinente para hacer un estudio de un brote? Analítico. Ok, el analítico, y dentro de los analíticos, ¿cuál? El de casos y controles. Perfecto. ¿Quién dijo casos y controles? Yo. Ya, muy bien. Ay, perdón. Ok. Muy bien. ¿Por qué entonces va a ser el analítico de casos y controles el estudio o el mejor estudio para hacer la investigación de brotes o epidemias? Aquí hay un grupo de comparación. Ya es un grupo de comparación, pero básicamente porque nosotros vamos a partir, podemos hacer un estudio longitudinal. ¿No es cierto? Nunca puede ser uno de corte, porque las personas ya se enfermaron cuando inició el estudio. No es que yo les voy a clasificar en expuestos y no expuestos y voy a hacerles el seguimiento para ver quiénes se enferman. Todo lo contrario. En un estudio, ¿no es cierto?, de un brote o de una epidemia, partimos de personas que ya tienen la enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver quiénes enfermaron, quiénes no enfermaron, y luego identificar en cada uno de estos grupos a qué estuvieron expuestos. ¿Ya? Por lo tanto, recordemos que en un estudio de casos y controles vamos a obtener prevalencia y como medidas de asociación vamos a utilizar el odds ratio. ¿Sí? Eso es básico, que recordemos la parte metodológica, ¿no es cierto? Les digo, como ya tenemos los casos de una enfermedad, ¿no es cierto? Necesitamos comparar con las personas que no se han enfermado y en ver a qué estuvieron expuestos cada uno de estos grupos. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a continuar. Cuando hacemos investigación de brotes, y hay que tener algunos elementos presentes. Primero realizamos una investigación de brotes cuando hay sospecha, ¿no es cierto?, sobre la posible ocurrencia de un brote en una comunidad y que debería ser comunicada sin retraso a nivel sanitario inmediato superior. Es posible que un brote pudiera ser la primera manifestación de una epidemia de amplias dimensiones que sobrepasa el nivel local. Entonces, acá vienen dos elementos también que son importantes y que es la definición o entender qué significa un brote y qué significa una epidemia. ¿Sí?
Recuerden que dice, un brote puede ser la primera manifestación de una epidemia de amplias dimensiones y que sobrepase el nivel local. Ahí ya tenemos un elemento de conceptualización de lo que es un brote y de lo que es una epidemia, ¿sí? El brote siempre va a estar circunscrito a una área local, ¿no es cierto?, específica, a diferencia de la epidemia donde vamos a tener nosotros un área geográfica mayor, más amplia, ¿no es cierto?, que se va a identificar en cierto o se va a presentar en determinado tiempo. Dice, es posible, el posible brote ante el cual nos encontramos pudiera ser la primera manifestación en nuestra comunidad de un brote que está efectivamente ocurriendo en otro lugar. Generalmente tenemos que pensar que en nuestra comunidad, en nuestra unidad, ¿no es cierto? Si es que hubiera un brote, hay que pensar que en otros sitios también ya se está dando y por lo tanto no es el único, ¿sí? Dice, también es posible que las medidas de control ya estén disponibles y hayan sido tomadas por un nivel superior al local y sean necesarias implementarlas en nuestra comunidad. Es decir, generalmente, como no es único, no es que solamente puede ser la presencia de un solo brote, sino que van a haber varios, también significa que probablemente ya están definidos medidas de control inmediata. Y también es necesario muchas veces recibir asesoramiento, ¿no es cierto?, de especialistas de niveles superiores que ayuden justamente a elaborar la investigación epidemiológica de campo. Es decir, recolectar toda la información necesaria para poder realizar el estudio, tanto la fase descriptiva como la fase analítica. Las definiciones, primero, conglomerado es la agregación inusual, real o aparente de eventos de salud que están agrupados en tiempo o en un espacio. El brote, lo que les había mencionado, es el aumento inusual en el número de casos relacionados epidemiológicas de aparición súbita y de diseminación localizada en un espacio específico, ¿sí? Entonces, básicamente, por eso es que parte de la vigilancia epidemiológica, de la vigilancia en la salud pública, es justamente ver el comportamiento de las enfermedades y tener ciertas alertas que nos estén llamando la atención sobre este aumento inusual de casos. Y obviamente estos casos no es que sean aislados, son casos que deben tener alguna relación epidemiológica, es decir, sean en el mismo sector geográfico, puede ser que sean porque tienen alguna relación de familiar o de amigos, o si es que estuvieran en el colegio los niños, pensando en justamente esas relaciones y relaciones epidemiológicas que son justamente importantes para la definición del brote. De aparición súbita y de diseminación localizada. Entonces, es lo principal también característica de un brote, que es localizado en un espacio específico. A diferencia de la epidemia, que igualmente es la ocurrencia de casos de una enfermedad con una incidencia mayor a la esperada, y acá justamente es que el área geográfica, ya no hablamos de una localidad pequeña, sino hablamos de un área geográfica mayor y ciertos periodos determinados. El número de casos que indican la presencia de una epidemia varía según el agente, el tamaño y el tipo de población expuesta, su experiencia previa o ausencia de exposición a la enfermedad, el lugar y el tiempo de ocurrencia, ¿sí? Quiere decir que si nosotros tenemos un agente que es muy virulento, pensemos en el ébola, ¿no es cierto? Quiere decir que probablemente la población, o sea, la epidemia o la población afectada va a ser mucho mayor, ¿sí? O si es que de acuerdo al mecanismo de transmisión o, como digo, algunos elementos que son importantes para entender qué tan grande o cuál es la magnitud real de una epidemia. Va a depender justamente de estos, de los mecanismos por ejemplo, mecanismo de transmisión, puede variar justamente de acuerdo a la infectividad del agente causal, puede ser, de eso va a ser que sea mayor o menor la epidemia. ¿Okay?
¿Cuándo investigar? Dice cuando la enfermedad es prioritaria. Recordemos que nosotros en la unidad anterior identificamos todo el grupo de enfermedades infecciosas que son de notificación obligatoria y por lo tanto son prioritarias, ¿sí? Pensemos nosotros lo que les decía en el sarampión. Si estamos en proceso de eliminación, ¿sí? O de erradicación, de eliminación en el caso del sarampión, entonces va a ser una enfermedad prioritaria, ¿sí? Dice cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual. Vamos a pensar en la epidemia, por ejemplo, en los años 90 tuvimos la epidemia de cólera, ¿no es cierto? Pero después de esa epidemia, el cólera quedó como una enfermedad endémica, es decir, una enfermedad que va a haber 1, 2, 3, 4 casos, ¿no es cierto?, de forma regular. Pero ¿qué pasaría si de pronto en un día, en la parte que hacemos vigilancia, comienzan a aumentar los casos de cólera, ¿sí? Entonces, quiere decir que podemos estar frente a un brote y posiblemente a una nueva epidemia. Entonces, a eso es que debemos tener como signos de alerta y por lo tanto se debe realizar una investigación para justamente entender si es que existe o no existe un brote o si es que hay que tomar o no medidas, etcétera. Dice cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual. Esto se refiere a si comienzan a haber casos graves o fallecimientos de una enfermedad que comúnmente es una enfermedad leve. ¿Okay? Entonces ahí también tenemos que hacer investigación epidemiológica de brotes o epidemias. Y cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida en un área, ¿cierto? También vamos a investigar cuando aparecen este tipo de enfermedades que son nuevas o emergentes. ¿Cómo investigar? Primero recordar cuál es el objetivo de toda investigación de un brote, que primero es identificar los factores causales asociados a la presencia de la epidemia o del brote, ¿no es cierto?, de una enfermedad en una población. Es decir, vamos a identificar primero cuál es el factor causal. La asociación. Por eso es que recuerden que cuando estamos en un estudio analítico, los estudios analíticos nos van a permitir justamente establecer asociación causal entre factores de riesgo y el efecto, o entre causas y efecto. Y segundo, lo que nos va a permitir obtener con la investigación epidemiológica es identificar el agente causal, la fuente, el modo de transmisión, cuáles son los grupos de población de mayor riesgo, por ejemplo, si son los niños, si son las mujeres, si son las personas adultas, mayores, etcétera. ¿Cuál es el grupo de población de mayor riesgo? Y también las exposiciones que van a predecir las enfermedades. Para eso realizamos la investigación epidemiológica. Identificar factores causales, ¿no es cierto?, asociados a la presencia del brote y algunos otros que corresponde a identificar con claridad el agente causal, la fuente, el modo de transmisión y los grupos de riesgo. Como les había mencionado, en toda investigación epidemiológica de un brote vamos a tener dos partes. La primera etapa, que es la descriptiva, que nos va a permitir caracterizar el brote en estas tres variables típicas que siempre mencionamos. Variable de tiempo, lugar y persona, ¿sí? Permite también determinar la fuente, ya les había mencionado, ver cuál es el modo de transmisión de la gente, identificar los individuos que tienen mayor riesgo y a partir de esto generar una hipótesis, ¿no es cierto?, que al menos provisionales, que luego van a ser necesario comprobar y además el optar medidas de control de forma inmediata. Esa es la fase descriptiva. Como dice su nombre, nos va a permitir caracterizar justamente este brote a partir de estas variables: tiempo, lugar y persona. Ya vamos a ver cuáles son las variables de persona más importantes que utilizamos en toda investigación. Recordemos en la fase descriptiva, pensemos en los estudios descriptivos, ¿no es cierto?, que realizamos en epidemiología y ver cuáles son justamente lo que se trata de identificar con
sean las características de la persona, las características clínicas, las características demográficas, etc. Además, identificar dónde se localizan los casos y el tiempo en el que se presentan igualmente los casos de determinada enfermedad. Una vez que nosotros hemos generado la hipótesis, pasamos a la fase analítica, que es justamente comparar las personas enfermas con las personas sanas e identificar cuáles son justamente esos factores de riesgo y cuantificar la fuerza de asociación entre estos determinantes o las exposiciones y la presencia de enfermedad. Una vez que yo compruebo mis hipótesis, voy a poder establecer medidas de control definitivas. ¿Ok? Es decir, aquí vamos a utilizar de nuevo recordando las medidas de asociación como el OR en este caso, porque sabemos que en un estudio de brotes vamos a utilizar un estudio de casos controles y el estudio de casos controles utiliza como medidas de asociación el odds ratio y como medidas de significancia el chi cuadrado. Ok. ¿Cuáles son los pasos que se deben realizar en una investigación de brote? Primero, confirmar la ocurrencia del brote, es decir, saber que exactamente tenemos la posibilidad de estar frente a un brote. Organizar el trabajo de campo, establecer una definición operacional de caso, ¿no es cierto? Necesitamos definir lo que es un caso. ¿Cuáles eran los criterios que vimos en la unidad anterior? ¿No es cierto? ¿Qué criterios utilizamos para definir un caso sospechoso, un caso probable o un caso confirmado? ¿Cuáles son los criterios que utilizamos? A ver, vamos con Carolina. Ya, entonces, lo que sería para ver un caso probable, decía que que no estaba confirmado por el laboratorio, y luego los de los casos confirmados era de que tenían los síntomas y estaba confirmado por el laboratorio. Ya, muy bien. Nos faltó solamente un elemento que no nos olvidemos, que son los criterios epidemiológicos, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener un criterio clínico, ¿sí? Que son los signos y los síntomas. Vamos a tener probablemente un criterio epidemiológico que se refiere justamente a las relaciones epidemiológicas que pueden tener cada uno de los casos, ¿no es cierto? Y finalmente, el criterio de laboratorio, que ya es la identificación del agente causal. Correcto. Entonces, vamos a definir vamos a plantear una definición de caso, ¿sí? Realizar la búsqueda activa de los casos, porque significa que justamente de la investigación se trata de ir buscando cuáles son las personas que han presentado la enfermedad. Luego vamos a caracterizar el brote, de nuevo en estas tres variables, tiempo, espacio y persona. A partir de lo que nosotros observamos de los datos del comportamiento en cuanto a las personas, al tiempo, al lugar donde se presentaron la enfermedad, vamos a generar una hipótesis y adoptar medidas de control inmediato, y posteriormente vamos a comprobar esas hipótesis, evaluar las hipótesis, utilizando las medidas estadísticas que ya sabemos, y finalmente esto nos va a permitir poner en marcha ciertas medidas de control específico. Podemos luego evaluar cuáles han sido los resultados de estas medidas de control y finalmente preparar el informe de campo. Revisemos algunos de estos pasos de forma un poquito más detallada. Primero, confirmar la ocurrencia de un brote. ¿Cómo vamos a confirmar la ocurrencia del brote? Básicamente con un gráfico lineal, ¿no es cierto?, en el cual yo pueda identificar con claridad el número de casos que se han ido presentando, ¿no es cierto? Y ver si es que efectivamente hay un aumento drástico. ¿Se acuerdan que hablábamos de un aumento inusual, ¿no es cierto?, o un aumento mayor a lo esperado, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos identificar cuál es el comportamiento de los casos.
¿sí? A eso se denomina como curva epidémica. Y luego lo otro que vamos a necesitar es dibujar, digamos, o hacer un gráfico para identificar el canal endémico. ¿Cómo construimos el canal endémico? El canal endémico generalmente construimos a partir de los datos, ¿no es cierto? Vamos a suponer de una enfermedad, veamos, del año anterior, ¿no es cierto? Y a partir de eso obtener el cuartil 1. Recuerden que el cuartil 1 corresponde al percentil 25, identificar la mediana, ¿no es cierto?, de la serie de datos, que es el percentil 50, y finalmente el cuartil 3, que es el percentil 75. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tomar generalmente los datos del año anterior para poder saber si es que cuál era el número de los casos esperados, ¿sí? Entonces yo puedo construir mi canal endémico y a partir de eso dibujar mi curva, ¿no es cierto?, mis valores, y con eso puedo identificar con claridad si es que mis casos sobrepasan, ¿no es cierto?, el cuartil 3, que son un poco el máximo número esperado de una determinada enfermedad. Cuartil 3 que corresponde al percentil 25. Entonces, en este caso, está súper claro que hemos tenido un aumento drástico del número de casos esperados, ¿sí?, en un periodo determinado, y por lo tanto podríamos mencionar y asegurar que estamos frente a un brote, ¿de acuerdo? Porque ustedes se fijan, sobrepasa el número de casos de los esperados. Primero confirmamos la ocurrencia del brote. Luego vamos a pasar a organizar el trabajo de campo, ¿sí? Es decir, hacer los aspectos administrativos, los aspectos logísticos, calcular los costos que nos va a llevar nos va a tocar pagar, digamos, en relación al levantamiento de la información del trabajo de campo. Necesitamos tener aspectos técnicos, ¿no es cierto?, cómo se va a hacer la recolección de la información. Necesitamos también contar con mapas y cartografía para poder identificar dónde provienen los casos. Sí, e igual los cuestionarios, manual de normas, etcétera. Si es que es necesario, información clínica y de laboratorio. Ok, entonces, siguiente paso, ya tenemos, veamos, establecer, dice, definición de casos, realizar la búsqueda activa, ¿no es cierto? Y vamos nosotros a caracterizar el brote de acuerdo a estas variables que es tiempo, lugar y persona. Recordando, en cuanto a la caracterización del brote en relación al tiempo, vamos a identificar 3 elementos importantes. Primero, la duración del brote, es decir, cuánto es el tiempo, cuánto ha durado este brote en cuanto al número de días o horas o semanas, etcétera, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es eso. Luego debemos definir la naturaleza, ¿no es cierto?, del brote, y aquí vamos a identificar si es una fuente común. Ya vamos a ver un poco más adelante, si es una fuente común, puede ser una fuente común puntual o una fuente común continua, ¿sí? Ya a partir de unos gráficos vamos a ver cómo identificamos las fuentes. O puede ser una fuente propagada o diseminada, que también se le conoce como de persona a persona, ¿sí? Y finalmente, estimar el periodo probable de exposición. Estos son los 3 elementos que contempla la variable tiempo y que debemos entonces como investigadores identificar. Duración, naturaleza y periodo probable de exposición. El tiempo de duración del brote va a estar en relación a la infectividad del agente, al modo de transmisión, al tamaño de la población susceptible, a la intensidad de la exposición y al periodo de incubación de la enfermedad. Como les decía, esto va a depender, ¿no es cierto?, de cuánto tiempo nosotros nos enfrentemos a un brote o a una epidemia, ¿sí? Si nosotros tenemos enfermedades que son muy infecciosas,
¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que y que el modo de transmisión, por ejemplo, sea de personas a personas, vamos a tener un gran número de casos y vamos a tener una duración de un brote mucho mayor, ¿no es cierto? Así tenemos una enfermedad que sea muy poquita la infectividad, es decir, que no infecte a muchas personas y que además el modo de transmisión sea totalmente puntual. En ese caso, probablemente nuestra duración de brote va a ser menor. Vamos a suponer nosotros como una gastroenteritis que se debe al consumo de un determinado alimento, ¿cierto? En ese caso puede ser que se debe a una fuente puntual y probablemente, como es una intoxicación alimentaria, entonces vamos a tener un tiempo de duración muy pequeño. Pensemos luego en la epidemia, en la pandemia que tenemos ahora, que es el del COVID, ¿no es cierto? Va a ser de persona a persona, largo periodo de tiempo y vamos a tener de forma continua también la infectividad con el agente. Eso hace que sea mucho más largo, obviamente, la duración. Entonces, veamos a qué se refiere con, eso es el tiempo, en relación al tiempo. Espérenme un segundo, ¿dónde se me fue? Espérenme un ratito. Para poder identificar entonces las siguientes okay. Ok, vamos a terminar esta parte para luego pasar a la revisión de los exámenes. A ver, correcto, estábamos aquí. Okay. Ok, listo. Entonces, hemos identificado la duración del brote. La segunda es identificar qué tipo de fuente tenemos. Les había mencionado que nosotros podemos tener una fuente común y esta fuente común puede ser sea puntual o continua. La puntual se refiere a cuando un grupo de personas ha estado expuesto, ¿no es cierto?, a un factor de riesgo donde vamos a tener una explosión, se conoce como es decir, vamos a tener un mayor número que se contagia en un mismo tiempo. Eso hace que nuestra distribución tenga este tipo de forma, ¿sí? Vamos a tener los casos, en un momento dado tenemos una explosión, una cantidad, ¿no es cierto? Y luego va a comenzar a disminuir el número de casos, ¿sí? Esa es una fuente común puntual, ¿sí? Y luego vamos a tener nosotros una fuente común, que les decía continua, o también que puede ser intermitente, ¿sí? En una fuente común intermitente, igual vamos a tener cierto números de personas que van a aumentar el número de casos de acuerdo a al tipo de exposición, pero luego baja el número de casos y luego vuelven a aumentar y se vuelven a presentar varios picos. Esa es una fuente común intermitente. Y finalmente podemos tener una fuente común continua donde permanentemente en un periodo determinado vamos a tener, ¿no es cierto?, de forma continua el número de casos, ¿sí? La diferencia con la propagada, ¿no es cierto?, que es con un brote de persona a personas, estos, fuente común, como su nombre lo dice, se refiere a que las personas estuvieron
expuestas a una fuente todos, ¿no es cierto? Vamos a suponer lo que les decía, la intoxicación alimentaria. Cuando, por ejemplo, las personas fueron a, qué sé yo, a un velorio, a una fiesta y finalmente brindaron o comieron algún alimento que no estaba en las mejores condiciones. A eso se refiere una fuente común. Totalmente diferente a un brote que ocasionado de persona a persona, que es justamente lo que les decía, donde vamos a tener una propagación continua, ¿no es cierto?, de larga duración, mucho tiempo, ¿no es cierto?, y donde vamos a tener este tipo de curva, ¿sí? Va a ser permanente, larga en el tiempo, no es que va a ser corta. Generalmente los brotes de una fuente común, sea esta puntual o continua, son más cortos en el periodo del tiempo, que se presenta justamente en la duración, llamemos del brote, es más corto, a diferencia de las de persona a persona, que es continuo y que puede ser durante un largo periodo de tiempo. Segunda cosa, entonces, en tiempo hemos identificado lo que es la duración, luego vamos a tener el tipo de fuente y finalmente lo que tenemos nosotros que obtener es el periodo probable de exposición. ¿Cómo calculamos el periodo probable de exposición? Primero necesitamos saber en base a la información o los datos, ¿cuál es el periodo de incubación? Eso es lo primero que necesitamos saber. ¿Ok? El periodo de incubación. Por ejemplo, para el brote, digamos, para la rubiola, el periodo de incubación va de 14, que es el periodo mínimo, máximo, al 21 días, que es el periodo máximo. ¿Ok? Es decir, el periodo de incubación de la rubiola va a ser de 14 a 21 días. ¿De dónde obtenemos esos datos? Podemos obtener de la propia investigación o generalmente vamos a obtener de las referencias bibliográficas de lo que nos dice, por ejemplo, la OMS. Tenemos un librito de todas las enfermedades infecciosas donde nos dice el periodo de incubación. ¿Ok? Eso es importante porque a partir de estos datos son los que voy a calcular el periodo probable de exposición. ¿Cómo calculo este periodo probable de exposición? Del primer caso, ¿no es cierto? Aquí tenemos que el primer caso fue, veamos en el gráfico primero, la duración fue de 9 días. Y el primer caso se presentó en el día 20. ¿Ok? Del periodo del primer caso, que es el 20 de junio, que se presenta, voy a disminuir los 14 días, o voy a restar los 14 días del periodo de incubación mínimo, ¿sí? Eso me daría un valor de el día 6. Es decir, si yo resto los 20, los 14 de 20, ¿no es cierto? Voy a tener 6 días. Ese va a ser mi rango mínimo. Y al contrario, para obtener el rango máximo, ¿no es cierto? Porque hablamos de un periodo, por lo tanto vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo. Del periodo de incubación máximo, voy a reducirle o voy a restar del último caso en el que se presentó la enfermedad, ¿sí? Es decir, en este caso son 29, el 29 de junio fueron los últimos casos que se presentaron de rubiola y de este voy a restar 21 días. Este 21 días me va a dar, por lo tanto, el día 8. ¿Sí? Si yo resto 29 de 21, tengo 8 y mi periodo probable de exposición, por lo tanto, va a estar entre el 6 al 8 de junio. En el caso de la rubiola. Correcto. Preguntas, chicos. ¿Entendieron cómo calculamos el periodo probable de exposición? ¿Sí? Bueno. ¿Dudas? Correcto, está claro. Entonces, simplemente resto del primer caso que se presentó, el periodo mínimo de incubación,
y ese es mi primer valor en el rango. Y luego del último caso que se presentaron, resto el valor máximo del periodo de incubación y con eso tengo mi valor segundo o mi valor máximo del intervalo para identificar el periodo probable de exposición. De acuerdo, eso es con relación a la variable tiempo. Tenemos luego la variable lugar, que es identificar con claridad en qué parte en el mapa, por eso les decía que es importante contar con el mapa y con la cartografía para yo poder identificar o georreferenciar los casos, ¿sí? A identificar cuál es el comportamiento, ¿no es cierto?, de los casos de acuerdo al lugar. Y finalmente tenemos las variables de personas. Recordar que dentro de las personas tenemos las variables demográficas como edad, sexo, etnia. Siempre que hablamos de variables demográficas nos vamos a referir a estas, a edad, al sexo y a la etnia. Quiere decir que yo voy a caracterizar el brote de acuerdo a la edad, saber si es que son los jóvenes, los adultos, los de la tercera edad, si son los hombres, las mujeres o si son las personas afro, indígenas o mestizas las que tienen mayor número de casos. Recordar que las variables sociales van a ser el nivel socioeconómico, el estado civil, el tamaño de la familia, el nivel de escolaridad, etcétera. Y finalmente tenemos los hábitos o comportamientos, los estilos de vida como el ejercicio, el consumo de alcohol, etcétera, ¿sí? Esas van a ser las variables de persona. Por lo tanto, yo voy a caracterizar en la fase descriptiva mi brote de acuerdo a estas variables, tiempo, lugar y persona. Y esto me va a permitir entonces generar posteriormente ciertas hipótesis que deben ser sujetas a comprobación. Ok, listo, ahí vamos a quedar. Tengo una tarea muy cortita para que lo hagan para la próxima semana. Lo van a hacer de forma individual para que cada uno identifique y revise. Les voy a pasar al chat para que tengan el ejercicio y la semana que viene simplemente revisamos y continuamos con la fase analítica. Recuerden que acabamos de identificar la fase descriptiva. A ver, entonces, veamos. Listo, tienen ustedes en el chat del Zoom el ejercicio para que lo hagan cada uno. De acuerdo.